la Mara eh, quedó como si hubiera nacido en territorio extranjero. Y por lo tanto, después, cuando la Gran Colombia le declara la guerra al Perú, la Mara invade Cuenca, que era su lugar de nacimiento, pero él lo invade como peruano. Con curiosidades de nuestra historia, ¿no? Y Cuenca es defendido por Sucre, ¿no? Que era venezolano, ¿no? Entonces, esa batalla en Cuenca fue un venezolano defendiendo Cuenca de un cuencano. Curiosidades de nuestra historia. No explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Por eso, cuando hay todos estos líos políticos en nuestro bicentenario, muchos dicen, qué horror que el año de nuestro bicentenario se esté peleando el Ejecutivo, el Legislativo, hablen de golpe de Estado. No, compadre, es la mejor forma de conmemorar nuestra independencia, porque ya van a ver todo lo que pasó en la época, que se repite hoy día, es porque estamos haciendo un festejo ritual de cómo fue nuestra independencia. Bueno, se levantan los militares en una hacienda de Miraflores que se llamaba Balconcillo, y por eso se le llama el motín de Balconcillo, y estos militares exigen que se nombre un presidente. No, que junta de gobierno, ni que tonterías. Queremos un presidente del Perú. Y por lo tanto, se nombra a José de la Riva Agüero como el primer presidente del Perú. Y fíjense, en la foto ya está usando la famosa banda presidencial. La banda presidencial viene desde el primer presidente, tiene una historia muy antigua. ¿Qué tal le fue a nuestro primer presidente del Perú? Le fue un desastre. Su gobierno fue una catástrofe. Por eso, cuando hablamos del gobierno del Bicentenario, ya, si es malo, es porque está haciéndole memoria a nuestra independencia. Sí, fue un desastre en la campaña militar. Así es, los vencieron en las dos campañas de intermedios. Ahí viene lo que se llama la campaña de intermedios, que se llevó así porque se dio en los puertos intermedios de Moquegua, ¿no? Entre el puerto del Callao y el puerto de Arica, teníamos los puertos intermedios. Entonces esta campaña de intermedios pierde el ejército independentista, que hasta ese momento estaba conformado principalmente por chilenos y rioplatenses. Es prácticamente desmembrado este ejército que llegó con San Martín, este ejército chileno rioplatense. Ojo, hay muchos chilenos que nos dicen, usted debe agradecerle la independencia del Perú a los chilenos. Y en parte es verdad, pero en parte es mentira. En parte es verdad porque sí, San Martín llegó con chilenos y con rioplatenses, llegó a Lima y con ellos es que llegó a Paracas, a Lima, y con ellos es que proclama la independencia. Pero ya para 1822 ya nos habían desarticulado a ellos. O sea, no es que consolidaron la independencia tampoco, ellos perdieron sus batallas y prácticamente el ejército independentista había quedado desarticulado. Y por lo tanto, el ejército realista, liderado por Canterac, retomó Lima. ¿No? Retoma Lima. Ribagüero y el Congreso se tienen que atrincherar en el Real Felipe.
Imagínense, o sea, la independencia estaba un desastre hasta ese momento. Y de hecho surgió un cántico, como una estrofa, ¿no? Que entonaban una copla que entonaban los soldados realistas a modo de burla, ¿no? Que dice: Congresito, ¿cómo estamos con el tristras de Moquegua? Recordemos que la campaña de intermedio se había dado en Moquegua. ¿Cómo estamos con el tristras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? Y efectivamente se fueron todos. Porque regresó regresó Canterac a Lima, se atrincheró Ribagüero, y ante ese desastre, el Congreso lo destituyó a Ribagüero. Miren, desde esa época, el legislativo peleándose con el ejecutivo. El Congreso destituye a Ribagüero, dice: no, tú no vas más, y nombra como segundo presidente del Perú precisamente a Bernardo de Torre Tagle, de quien ya habíamos hablado antes, que era el que había proclamado la independencia de Trujillo. Ribagüero, obviamente, como buen peruano, se peleó con el Congreso. Como buen presidente peruano, se peleó con el Congreso. No aceptó la destitución, se trasladó a Trujillo, y en Trujillo tomó a 10 amigos y dijo: voy a hacer mi senado propio. Como el famoso meme, ¿no? Haré mi propio congreso con juegos de azar y mujerzuela, ¿no? Tomó a 10 amigos, hizo su propio congreso en Trujillo, siendo él el presidente del gobierno, y trasladó su gobierno a Trujillo. Mientras tanto, en Lima, y disolvió el Congreso en Lima, ¿no? Dice: ya, ustedes disueltos, no les hago caso, nombro mi propio Congreso en Trujillo. El Congreso de Lima dijo: no, Ribagüero ya no es presidente, lo hemos vacado, el presidente ahora es Torre Tagle. Y teníamos 2 gobiernos en paralelo. Uno atrincherado en el Real Felipe y el otro en Trujillo. Y peleándose los dos entre ellos. Por lo tanto, si el año de nuestro bicentenario, exacto, las costumbres no se pierden. Esto ya fue para, a ver, no recuerdo exactamente la fecha, pero según recuerdo estamos hablando ya para 1822 o 23. No, 1900 no, 1823, ¿no? 1823. Ojo, yo no soy mucho de años y de fechas, hay algunas que recuerdo. Si vemos que el bicentenario, el Ejecutivo se está peleando con el Congreso, oigan, eso es mejor que cualquier fiesta. Están recreando los hechos, mejor que una obra de teatro. Están haciendo exactamente lo que se hizo en nuestra independencia, y qué mejor memoria que esa. Muchos se escandalizan, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, de ahí he sacado mi libro de la historia del Perú memes, por supuesto. Muchos dicen: ¿cómo es posible que justo el año del bicentenario se pelee en el Congreso con el Ejecutivo? No, al contrario. Están conmemorando todos estos hechos tal cual sucedieron. Ahora, fue peor todavía, porque Ribagüero, en Trujillo, tiene un acercamiento a la Serna y le propone a la Serna un triunvirato. Es decir: oye, ¿tú qué opinas si nosotros nos aliamos en contra del gobierno de Lima, ya? Porque mira, esos de Lima me han destituido. Así que hacemos un gobierno en conjunto entre nosotros y peleamos contra Lima. O sea, el primer presidente del Perú, y estaba transando una alianza con el virrey, al que supuestamente era su enemigo, ya le estaba tendiendo la mano para unirse en contra del gobierno de Lima.
fíjense qué tan escopeta de dos cañones somos, ¿no? Que miren todas las armas de doble filo, las traiciones, ¿no? que ocurrían ya desde esa época. Obviamente, si eso seguía así, la independencia se iba al carajo, se iba al tacho de basura, porque se iba a unir, pues Ribagüero se iba a unir con la Serna en contra de Lima, eso ya, pues ya se desconfiguró, no son leales ni a su madre. Entonces en Lima se dan cuenta, oye, acá tenemos a Ribagüero, tenemos a la Serna, acá nos van a hacer un sándwich entre los dos. ¿Qué hicieron en Lima? Bueno, esto es lo que les había contado, ¿no? Empezó a negociar una tregua con los españoles, al Congreso de Lima se le paró los pelos de punta y dijeron, no se les ocurrió mejor idea que llamar a Bolívar. Dijeron, acá el único que puede arreglar este desmadre es Simón Bolívar. Lo llamaron a Bolívar. Y este es un hecho también muy controversial. Sí, es que por eso no progresamos. Ahí está, cuando dicen, oye, ¿por qué el Perú no progresa, no despega? Porque siempre nos estamos metiendo cabe entre nosotros y mira desde dónde vienes. Yo sé que hay una tendencia en la que yo también me he sumado algunas veces, de hacerle un cargamontón a Bolívar, ¿no? De agarrar de piñata a Bolívar. No, que Bolívar fue un maldito, desgraciado, En parte es cierto, en parte es también gracias a este libro de Bolívar, enemigo número 1 del Perú. Pero hay que decir las cosas como son. Bolívar no pidió venir al Perú. A Bolívar lo llamó el Congreso, y el Congreso se le tiró a los pies de Bolívar. Se le regaló a Bolívar. Bolívar tuvo que rechazar títulos y regalos, porque decía, oye, esto ya es un asco ya. La forma como el Congreso le hacía la patería, toda una partida de lambiscones, que ya hasta el mismo Bolívar decía, oye, ya párenle la mano, ya, oye, no tienen que ser tan rastreros. El Congreso de Lima se le tiró a los pies a Bolívar. Más regalados no pudieron ser. Así que, si muchas veces criticamos a Bolívar, más tenemos que criticar al Congreso de esa época, que fueron sus guaripoleras, como diríamos el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que hizo Bolívar? Desbarató el ejército de Ribagüero, y Ribagüero huyó hacia Inglaterra. Y ahí se fue el destino de nuestro primer presidente del Perú. Arreglada la situación, queda Torre Tagle como el segundo presidente del Perú, y Bolívar, pero el que mandaba era Bolívar. Torre Tagle ejerció de presidente títere prácticamente. Y de hecho, en un momento se cansó de la prepotencia de Bolívar. También que las tropas de Bolívar, que Bolívar vino con el ejército de la Gran Colombia. Recordemos que el ejército de San Martín había sido desbaratado en la campaña de intermedios. Quedaba un pequeño bastión que había estado defendiendo el Real Felipe, donde estaba trincherado el Congreso. Pero llega Bolívar con el ejército de la Gran Colombia que saquea Lima. Y esto obviamente es visto con malos ojos. Y el Congreso que le regala, pues se regala ante Bolívar, y Bolívar que mata como Pedro en su casa. En un momento Torre Tagle se harta de la prepotencia de Bolívar. Sucedió que para ganar tiempo, Bolívar envía a Torre Tagle a negociar con Canterac. Pero Canterac
Se supone que esta estrategia era para ganar tiempo, para organizar un ejército para hacer frente a los españoles, o al ejército real del Perú, que los españoles eran minoría, la mayoría eran peruanos. Pero si bien Bolívar había mandado a Torre Tagle a negociar con Canterac, Torre Tagle ya estaba harto de Bolívar y negoció más de la cuenta. Se dice que envió un mensaje con un mercader de Pisco. Le envió un mensaje a Canterac proponiéndole una alianza para unirse Torre Tagle con Canterac y entre los dos expulsar a Bolívar del Perú. Otra traición, otra vez se habían dado la vuelta. Ya cuenten, ya van dos, ¿no? Primero, Río Agüero. O sea, yo imagino que los españoles, no sé, yo me pongo en el pellejo de Canterac y de la Serna, digo, estos peruanos son unos doble cara. Primero viene el primer presidente, que supuestamente el que iba a proclamar, a guiar a la República, viene el presidente y me dice, oye, vamos a aliarnos en contra de los de Lima. Y después viene el segundo presidente y hace lo mismo. Y dice, vamos a aliarnos, pero en contra de Bolívar. Estos qué independencia quieren, estos no quieren nada. Y en parte es verdad. En parte el Perú no quería una república, eso se dio cuenta San Martín. San Martín pudo observar muy bien que el Perú quería una monarquía en el fondo. Bueno, Torre Tagle negocia esto con Bolívar. Primero había venido el primer presidente de Perú y le había ofrecido una tregua a los españoles para enfrentar el gobierno de Torre Tagle. Y después vino el segundo presidente y le propuso lo mismo. Y les propuso una alianza ahora en contra de Bolívar. Entonces, claro, ellos debieron haber pensado, estos no quieren independencia para nada. Y de verdad, ya vemos que los principales líderes no tenían ningún problema en aliarse con los españoles, o sea, ese sentimiento de república y de independencia no estaba consolidado. Y eso lo vio San Martín, y por eso San Martín quería una monarquía para el Perú.